Volvemos al aire comunitario de Radio Trinchera después de ser heraldos de buenas noticias. ¿Cómo? Ahí va. Volvemos. Pero bueno, ya arrancamos con una columna. Estoy muy contenta de estar en este momento porque estamos con Male Fiori, que nos va a traer su columna de fotoperiodismo. Hola, Malena. Buena, se te extrañó, Maite. Se me extrañó, ¿viste? Sí. Acá Mira, también yo te extrañé. ¿Tenés matecito? Te pasó. Ese tiene mucha más pinta que el mío. Y yo te confirmo que sí. Bueno, gracias, Brisa. No son muy... Basta, no los voy a mostrar. No son los mejores tus mates. No son los mejores. Pero bueno. Ya en el momento en el que tomo un mate en esto, no está bien. Sí. Yo por eso Mucho mamo el mío plástico ahí. siempre. Qué malo. ¿Cómo va, Malenita? Bien, bien. Yo esta vez tengo preparado algo un poquito más extenso por ahí que la semana pasada, pero Bien, bueno, lo bien. vamos a abordar igual. Para quien no sepa, la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre 46, más o menos, esa época. Estuvimos con la foto del 17 de octubre Claro. del 45. Las patas en la fuente. Las patas en la fuente. Y quedamos, buena. bueno, cuando Perón asume su presidencia en el 1946. Y hoy, bueno, traigo un poco de todo lo que pasó después de eso, que, mamita, se viene fuerte, pero bueno, traigo de varios tópicos en realidad. Un poco política militante, un poco deporte, que por ahí fue algo que se caracterizó en esos años, así que nada, si les parece arrancamos. Mandémosle. Arrancamos. El tema Bueno. del capitán. En ese momento Perón asume la presidencia, nada, hace el primer mandato bastante bien, muy bien, de hecho, y después ya acercándose al segundo mandato, empezaron a pasar un par de cositas. Tranquilas cositas. Tranquilas cositas. Pero bueno, entre las cosas buenas que hubo, ahí está Perón en la presidencia. Entre las cositas buenas que hubo en el 1948, por ejemplo, se funda el primer club de fútbol peronista, el Sacachispas. Eso. En Villa Soldati, creo, si no me equivoco, si no digo mal. El primer club peronista, hay un libro, de hecho, todo sobre la historia. Hay una foto ahí del Sacachispas, creo que la agregué. Si la querés mostrar, Caro. Ahí va. Miren ahí en donde salen los jugadores, toda la foto de Perón, de Evita. Nada, tremendo, porque para ese momento era muy importante el fútbol. De hecho, en ese año o el siguiente año, más o menos, empezaría el torneo de Primera División, si no me equivoco, en esos años. Pero bueno, después, por ejemplo, también en el 1951, básicamente el peronismo funda Sarmiento de Junín, que mandamos un saludo para toda la gente de Junín, que allá de la zona, viva Chacabuco, Junín, la provincia de Buenos Aires. Orgullosamente bonaerense. Sí. Que también ahí Perón ve no solamente en el sujeto trabajador, sino también en el club como ordenador social, como un punto de encuentro, un lugar para potenciar también en términos de la contención que eso era en cada lugar. Exactamente. Bueno, hay una foto ahí también de Sarmiento, bueno, eso es cuando se inaugura. Hay una que está desde arriba también, que la sacan desde el aire. Ahí la- Pero bueno, en ese momento el campeonato de Primera División del 1952 se llamó Eva Perón, que fue River Plate quien sale campeón, y quien desciende es Atlanta, que descendió a la B. Pero bueno, después fue ahí más o menos en esa misma época, 1952, que empieza un poco la crisis económica a la par de este campeonato. Y bueno, en el 53 es cuando un grupo de antiperonista, hace un ataque terrorista en la Plaza de Mayo que causa la muerte de entre 5 a 7 personas y que desencadenó una serie de hechos, ataques terroristas, bombas, de todo un poco, que bueno, ya me voy a meter un poco más en eso, pero antes de pasar a eso, voy a mencionar que en el 54 Argentina no se presentaría en el Mundial, ya venían desde hace varios años con crisis entre el sindicato y los clubes, los jugadores, entonces por una cuestión de básicamente política no se presentaría en el Mundial, no se presentaría en ningún campeonato básicamente.
Ni en los sudamericanos, nada. Es más, en el 51 Argentina pierde contra Inglaterra allá, y en la vuelta gana, me parece que 3-0, una cosa así, y es cuando se consagra el 14 de mayo de 1953 por esa victoria, el Día del Futbolista Argentino. Mira, ahí va. Un dato ahí como para agregar. No lo tenía, un gran dato de color. Sí, y en el 54 fue cuando se disputa el Grand Prix, el Gran Premio de Fórmula 1 en la República Argentina, y conduciendo un Maserati 250, nada, es que Manuel Fangio gana la carrera, le puso garra y ganó la carrera. Ahí está la foto, increíble esa foto también. Impresionante esa foto. Y obtuvo el primer puesto acá en el Autódromo de Buenos Aires. Y bueno, y ahora sí, un poco con la parte más fea de esa época. Nada, empezamos con el 15 de abril de 1953. Paren, me olvidé algo muy importante de ese momento. En ese año, en el 54, gana Boca el torneo de primera división y Banfield desciende. Ese era el dato muy importante de Malena Fiori. Claro, porque había tirado que River salió campeón y no tiraste ningún dato. Claro, era raro. Aparte, bueno, mi hermanito me dijo, mira, yo miro porque vos mencionás Boca. Dice, yo quiero que haga una columna de Boca. Sí, bueno. Ese dato para el la columna de fotografía y Boca podemos Total. decir. Algo debe haber. Seguramente. Sí, olvídate. Bueno, ahí retomando, el 15 de abril de 1953 es cuando se produce el ataque terrorista. Detonaron 2 bombas mientras se organizaba un acto sindical organizado por la CGT en la Plaza de Mayo. Es impactante esa foto. Ahí está la foto. Murieron más o menos 6 personas, si no me equivoco, 6-7 personas. Y más de 90 quedaron heridas, 19 mutilados, 18 quedaron heridos después del bombardeo. Cuando hablamos de esto, que se hicieron desde sectores antiperonistas. Exacto. Hablamos de sectores militares, hablamos de sectores políticos, de sectores organizados por su propia cuenta diciendo no me gusta este gobierno. Bueno, de hecho sí, justamente algo que hablamos la semana pasada fue que Perón, dentro de todo ese movimiento que lo fue a buscar y que lo fue a pedir por su liberación en la plaza, se hizo de varios enemigos, básicamente. Obviamente fueron del sector militar, porque justamente él lo que hacía era tomar su posición dentro de ese gobierno de facto que había para poder darle derechos al pueblo trabajador. Y bueno, ahí se fue caldeando medio dentro del mismo ejército militar un enfrentamiento entre los llamados azules y los colorados, creo que era, donde básicamente los azules decían que bueno, esto por ahí me estoy adelantando un poco, pero bueno, los azules querían la presencia del peronismo dentro del gobierno, los colorados no. Pero bueno, eso ya voy a meterme un poco más de lleno en eso. Creo que, bueno, ahí está la foto esa de abril. El 16 de junio de 1955. Claro, la anterior que vimos es del 53. Del 53, exacto. En el 55 es que se da el golpe de Estado. Se produce el bombardeo ahí en la... Brutal bombardeo. En junio se produce el bombardeo y en septiembre es el golpe de Estado. Un alzamiento cívico-militar contra Perón, como mencionábamos recién, y liderado por el general Eduardo Lonardi y el almirante Isaac Rojas, que bueno, que después igualmente medio flaquearían ahí y cederían el poder. Pero bueno, en la autodenominada Revolución Libertadora, que bueno, de libertadora mucho... Sí, la fusiladora. Sí,
Sí, en ese intento por proscribir, o sea, el peronismo después de esto es donde termina destruirlo. Bueno, bombardearon una plaza que dejó 300 muertos, entre ellos un colectivo de niños del colegio. O sea, esto es la derecha sanguinaria que sigue estando hoy presente y que después utilizaron la vía, entre muchas comillas, democráticas, colocando, ¿no?, a Frondizi al poder, que, bueno, justamente terminó por prohibirle y por proscribir al peronismo para participar de las elecciones, ¿no? Silenciándolos, también es la gesta del peronismo revolucionario, ¿no? Un poco de a partir del 55, y no es mi columna, así que me voy a callar. No, pero me gusta mucho el tema. Y de hecho lo traigo mucho para esto, para charlar, justamente para poder debatirlo, para poder también que la gente del otro lado, bueno, el otro día con el tema del kilómetro cero, ahí también se sumaron a participar, mucho debate, si era Ensenada, Berizo, o sea que está bueno que se presenten estas charlas, estas conversaciones. No, recordemos que uno de los, si no el único, pero no quiero decir el único, de los pocos hechos donde la fuerza aérea de un país bombardea a su propio pueblo. Es un horror. Sí. Si no es el único, pero para no tirar máximas, es uno de los pocos en la historia del mundo. Es impresionante, aparte, la organización que tuvo el bombardeo, desde cómo se pusieron de acuerdo tanto las Fuerzas Armadas, la Marina y la Aérea, como para apuntar justamente hacia nosotros, o sea, hacia el pueblo, en consonancia también con la iglesia, ¿no? O sea, esto fueron fuerzas no solamente militares, sino que fue también con el apoyo eclesiástico, ¿no? Sí, justamente la ubicación de donde lanzaron las bombas era todo, porque es como dejamos un mensaje claro, o sea, te estamos bombardeando la Casa Rosada, no queremos que estés vos acá, ni todos los del pueblo que vos traes a estos lugares que claramente querían que les pertenecieran a ellos. Bueno, en ese momento también algo que me pareció muy interesante y que traje es una foto que está ahí de unas mujeres con una bandera argentina, como marchando. ¿Ese día el 16 de junio? No. ¿O en esa... Esto, sí, atentos a este dato, no sé, Caro, si la encontrás por ahí. Pasa un 25 de mayo de 1956, o sea, con todo el contexto, todo ese bombardeo, toda la dictadura cívico-militar, la dictadura militar, un grupo de mujeres encabeza la Marcha de la Libertad, le llamaron, desde Plaza San Martín hasta Plaza de Mayo, ahí en Buenos Aires, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. O sea, nada que ver el contexto, no está la foto. Ahí la encontré, creo, y se la paso a Caro. Estimo que es esta que encontré. Yo no la estoy pudiendo encontrar. Ahí se la paso a Caro, que así ya la podemos ver mientras... Pará, pues yo la debo tener, si no acá también. Nos decías que un año después... Un año después, o sea, en septiembre fue el golpe militar, sí. En 25 de mayo de 1956 fue que sucedió esta marcha por la libertad, que me parece un poco... No sé si era el momento como para esa misma, sí. No sé si era el momento como para conmemorar la Revolución de Mayo y hacer como, bueno, por ahí sí, el modo está bueno, una marcha pacífica, no venía mal en ese momento, pero marcha por la libertad justo cuando hay un gobierno de facto que se autoproclama Revolución Libertadora, También en ese momento, un poco lo que decía Maite, hay una alianza de la iglesia con los bombardeos y lo que después en septiembre el golpe, y también del pueblo, un pueblo que no estaba de acuerdo con el gobierno de Perón y ciertas características que tenía, y también más allá de hoy a la mirada del siglo XXI, de la que tenemos de esa época, en ese momento... se acompañaba, siempre lo decimos, recordemos, lo tenés ahí, Operación Masacre sobre la mesa. Rodolfo Wolf fue una persona que festejó los bombardeos de Plaza de Mayo, más allá que después hace una denuncia y después tiene una transformación en términos políticos, pero en ese momento, en esa situación, había un acompañamiento a los militares en contra de Perón, ya sea por una tradición política o ya sea por estar en contra de ese mismo gobierno, y que se avaló en ese momento no solamente la iglesia, sino del pueblo. Sí, justamente, eran como los principales poderes, que hoy en día siguen siendo los principales poderes, de hecho, y no es casualidad que se haga esta marcha por la libertad y de esta manera. Es como también esto del ser nacionalista, de los valores tradicionales.
De hecho, la mayoría que se ven en la foto son mujeres, no hay mucha presencia de hombres, o sea, eso también llama la atención. Y bueno, pasando un poco por ahí de esa época, como para no meterme tanto, y en realidad para ser un poco rápido, porque bueno, tengo varias cosas más. Nos quedan unos 11 años todavía. Sí, sí, total. No, bueno, es en el 57 que pasan los fusilamientos clandestinos de León Suárez, llamados así. Represión de un levantamiento que se organiza del general Juan José Valle contra la dictadura dentro del movimiento más amplio de la resistencia peronista, que básicamente después terminó en el fusilamiento de público del general Valle y de 17 militares sublevados, así como también el fusilamiento, como decía recién, clandestino de 18 civiles en Lanús y en la ciudad de José León Suárez. Y bueno, y traje justamente el libro de Operación Masacre, que le agradecemos a mi tía Yaque que me lo prestó. Hola, Yaque. Nada, que bueno, ahí Rodolfo Walsh cuenta, hace toda la historia, todo el relato periodístico y al mismo tiempo un poco literario de todo lo que sucedió con estos fusilamientos, que se encontraron los cadáveres al costado de la ruta, o sea, como una situación que querían tapar claramente los militares. Sí, en un basural. En un basural, o sea, más... que te diga más que eso es como medio redundante. Y bueno, y con estos fusilamientos con los que la Revolución Libertadora reprimió el levantamiento de Valle, se generalizó el nombre de la, como decías vos, Revolución Fusiladora a la dictadura. Y bueno, y un poco Rodolfo Walsh se entera de todo esto que sucede porque escuchó acá en la Ciudad de La Plata, en la mismísima Ciudad de La Plata, en un bar, se dice, que hay un fusilado que vive. Y ahí fue cuando empezó la investigación. Y un poco cuando empieza a cambiar esta perspectiva sobre los militares. Sí, empieza a desnudar algo que estaba subiendo como socavado en la Argentina y construye eso que también inaugura un género periodístico en sí. Exacto. Y bueno, es también medio en esta época que se empieza a utilizar, porque si bien teníamos el fotoperiodismo que empezaba a institucionalizarse, que el estatuto de los reporteros gráficos y demás, es en esta época, a fines de los 50, principios de los 60, que se empiezan a utilizar las revistas con fotografías, que por ahí era una tradición un poco más yankee. En Estados Unidos trajeron eso acá a la Argentina y es cuando empiezan a publicar por ahí también fotos de las manifestaciones en las revistas por ahí más vendidas y demás, que antes no sucedía. Y bueno, y eso también marca bastante. Bueno, después en el 58 se va a elecciones y es cuando asume Frondizi. Ahí puse, creo, ahí está, sí, la foto de Frondizi. ¿Por qué? Con apoyo del peronismo, porque básicamente el peronismo estaba proscripto, no se podía presentar Perón a las elecciones, de hecho estaba en ese momento exiliado. No me acuerdo si en Paraguay, creo que después fue a España, Brasil. Lo primero que va a Paraguay, pero no recuerdo cuánto tiempo. En el 58 no me acuerdo. Sí, ya creo que estaba en Madrid, pero no lo tengo. Me parece que en ese momento estaba en España. Y medio que viene para acá, para Brasil, después lo mandan de vuelta para España. O sea, un lío bastante lindo. Sí, un lío electoral muy lindo. Ahí es donde, bueno, justamente... termina saliendo todos los votos del peronismo en blanco, ¿no? Que hay un gran porcentaje de votos en blanco en esas elecciones. Y lo llamativo es que participa un 90,2%, creo, del padrón. Del padrón. Y bueno, Frondizi aparte radical, o sea... No, claramente el peronismo no tenía representación, no tenía nadie que pueda hablar, digamos, por el peronismo, entonces, bueno, ahí es por eso que gana un poco Frondizi también. Y en el 59, nada, privatiza una empresa que ahora no me acuerdo el nombre, no lo anoté, Frondizi, y reprime a los obreros que se levantaron básicamente y dijeron, che, no nos parece que nos estén echando, que nos estén privatizando.
y un poco se empieza a debilitar el gobierno de Frondizi. Sí, recordemos que todo esto orquestado por el dictador Aramburu, ¿no? También como todo una situación muy caldeada, como una democracia extraña. Extraña, sí, que de hecho no se terminaba de definir tampoco quién pertenecía a qué lugar, o sea, era todo mucha incertidumbre, más que nada para el pueblo. Aparte veníamos o sea, terminaba una dictadura, empezaba el peronismo, y el primer mandato increíble, el segundo ya empezaron las cosas más o menos, cuando viene la dictadura, la gente, o sea, como que de vuelta un poco harta de la situación y como no sabiendo qué era lo que querían, o que era más bien la democracia, que por eso después, bueno, más adelante se empiezan también con estos dejes a caldear la próxima dictadura militar. O sea, de Sí, todo la un poco. antesala, ¿no? Sí. De la... Que de hecho, justamente esto llevaría al golpe militar del 62. Creo que hablábamos, perdón, Male, ahí, el frigorífico Lisandro de la Torre, Ese es el mismo, que, sí, que sí. sucede una toma luego de la privatización ahí en el 60 que decías. Sí, y bueno, y de hecho lo único que pudo como frenar con esa manifestación dentro o sea, en la misma fábrica fue los mismos militares. Bueno, ahí es un poco lo que mencionaba hace un rato, de que se empiezan a enfrentar los militares entre sí, por esto de la presencia del peronismo dentro del gobierno. Y bueno, y finalmente, para ver quién se quedaba con el poder, ¿no? Finalmente, en septiembre asume Onganía, que creo que puse la foto ahí también. Que es un poco este tiempo, esto que venís diciendo interesante, de el juego del poder entre el peronismo proscrito, pero sobre todo el radicalismo que va pendulando entre generar alianzas con el peronismo para pensar una vuelta de Perón, más allá que sabemos que ya spoiler, Perón vuelve en el 73. Spoiler. Pero esto del tiempo también la figura del radicalismo entre los gobiernos militares y ser algo más democrático, más allá que no podemos hablar de democracia si el peronismo está proscripto, pero es este tiempo de esa fluctuación constante entre democracias y dictaduras. Exactamente. Ahí lo vemos. Sí, ahí está, se ve Onganía con Ilia, ¿es? Sí. Arturo Illia. Sepan disculparme, los anteojos son para cerca, no para lejos. Se usaba mucho eso del auto, ir parados en el auto en Sí, ese hasta momento. Kennedy. realeza, Pa. tipo realeza, sí, Hasta total. hasta Kennedy me parece, le metieron un tiro. Bueno, es que Se ahí... empezaron a recular de ver tan Fue ahí, cubierto. claro, fue ahí. Ahí también le pusieron la cápsula al Papa y todo Es eso. que literalmente fue ese mismo año. Esa foto es del 63, es previo a que se presentara, bueno, ahí se presentaron las elecciones, gana la UCR, gana Ilia y Perete, esta fórmula también un poco extraña. Perón seguía exiliado, o sea que básicamente el radicalismo y la derecha, ultraderecha reinaban en la Argentina. Y esa foto que se ve en el auto en realidad es previa a que ocurra Ay, me sacó la foto y me quedé viendo ya. Perdón. Una vez que enfocó Malena. No. Esa foto es previa a que se produzca el nuevo gobierno de facto, la nueva dictadura. Sucede en el 66 y es cuando esta famosa revolución argentina, tenían ganas de decirle revolución libertadora argentina, como que ellos, bueno... El proceso, ¿no? Sí, sí. Y hay una idea de esto que hablabas hace un rato, ese ser nacional, Ser nacional, de sí. retomar a cierta conservadurismo, y trae la palabra revolución, porque también era en América Latina, pienso, era una época de revoluciones. Entonces, pero esta era una revolución por otro lado. Sí, Por otra- sí, ahí es donde, bueno, el nacionalismo Claro. era de derecha, ¿no? Como, Sí, sí. bueno, era una derecha nacionalista. Hoy ya es ultra mega cipayo. Igual con el 76 ya empezó un poco más el cipallismo encubierto, pero sí. Bueno, y esa, de hecho en el 63 es cuando asesinan a Kennedy. Bueno, ahí también cambia mucho el panorama periodístico, porque todo lo que pasaba en Argentina no se mostraba, sino que estaban mostrando cómo Kennedy había sido asesinado,
hay fotos muy explícitas de ese momento que claramente no traje porque no dan a esta hora de la mañana. Pero bueno, si buscan ahí en internet salen. Así que... pero bueno, eso. Yo hoy voy a dejar un poco ahí la historia, porque en el 66 terminamos ahí con la dictadura bastante establecida en nuestro país, y quiero, Caro, que vuelvas a las fotos de las últimas. ¿Las del auto? Sí. Bien. Así las analizamos un poco también, porque me parece que está bueno. Ya de por sí, miren para atrás la cámara que hay en el fondo que se ve con el flash ese. Lo que era sacar una foto así, bueno, está bien que en ese momento el movimiento tampoco era mucho, porque en esos autos iban bastante lentejas. Ahí lo vimos a la Ay, izquierda. no lo al fondo. veía. Bueno, entre Onganía y el otro que está al lado, que ahora no me acuerdo el nombre del militar ese. Bueno, pero eran quienes se disputaban el poder. De hecho, él era parte de los colorados, los que no querían que el peronismo interfiera en el poder, en el gobierno. Y se los ve muy amenos disfrutando el paseo entre Onganía e Ilia. Y quién diría que después, bueno, Ilia le dejaría básicamente el poder a Onganía, se lo entrega con un moño y todo. No es Livingston, ¿no? El que está al lado. No sé. No me Perdón. acuerdo el nombre. Es que encima en internet vos buscás y cada artículo es más difuso sobre esa época. O sea, es como no terminás de cerrar nunca los nombres. Había muchos militares que estaban muy, muy en contra del peronismo y también del trabajo periodístico de ese momento. No era muy, muy ameno. O sea, muchas de las fotos que salen de esa época son anónimas. O sea, claramente eso denota algo. O sea, quiere decir que era muy difícil, no, por más de que exista esta, bueno, cuasi democracia durante los gobiernos, las elecciones y después la dictadura, qué sé yo, no era un ambiente bien bueno para los periodistas. Me parecía interesante lo que decías hace un rato de que ese tiempo, unos años previos, donde las revistas empiezan a poner fotos en sus páginas, y empieza ese laburo de fotoperiodismo a circularse antes, porque me pregunto qué pasaba con Bueno, la fotografía antes, dónde circulaba si no eran las revistas. Sí, no, mucho en los diarios, pero más que nada en las portadas. ¿Por qué? Porque costaba mucho poder poner imágenes en las diferentes páginas. O sea, de por sí costaba mucho imprimir el papel, más que nada con imágenes. Y obviamente una imagen a color también era muy difícil. Por eso eran las revistas como las más prestigiosas, las que utilizaban fotos a colores. Y algo que iba a agregar de ahí es que también en ese momento se empezó como a traer mucho esto de la cultura norteamericana, más que nada con esto de las revistas, pero al mismo tiempo venderte como la imagen de no, porque vos tenés que construir una familia, porque Dios, patria y familia, pero de un lado mucho más mucho más de derecha. Afine, las conservas. Sí. Gracias, Male Fiori, por esta columna el día de hoy. Ya la semana que viene no nos cruzamos. ¿Cómo que no? ¿O sí? ¿Vos El sí? viernes. Yo todos los viernes. Todos los viernes, ¿no? Está, Todos los bien viernes me lindo, tienen cómo acá. Me gustó, bien ahí. Bueno, entonces estamos expectantes. Voy a dar un dato de color y ya me voy antes de que la productora se enoje. Está recaliente del otro lado. El otro milico que estaba en la foto, ¿saben cómo se llama? Maite Pistarini. Guida. Pistarini. Es gracioso. La Pistarini. Ahí tenés, ¿Qué haces, Pista? ¿Vos sos Pistarini? ¿Vos sos Pistarini? Que se ve que es apellidos de hijos de puta. Así que bueno, gracias, Corta. Malena Fiori. Nos Gracias a vamos ustedes. a una pausita y ya volvemos.